Buenos días, feliz lunes a todos. Última clase que tienen conmigo. Espero que todo este proceso que empezamos hace unos 4 meses atrás haya sido agradable, haya sido bueno, haya sido fructífero con ustedes. Así que hoy vamos a comenzar, ¿cierto? La última clase que van a tener conmigo. Van a continuar sus clases con la profesora Karen a partir del día miércoles. Así que, a modo de despedida también, les doy las gracias por haber asistido, ¿cierto? De forma constante, responsable, por todas sus consultas. Se lo agradezco bastante. Fue una bonita experiencia este año, ¿cierto? Ya va a ser el segundo año con el que participo en este proceso, así que muy, muy, muy contento. ¿Ya? Hoy vamos a comenzar, ¿cierto?, a estudiar las enfermedades degenerativas del adulto mayor. ¿Ya? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las más importantes? Vamos a comenzar con las más, ¿cierto?, frecuentes, ¿cierto?, y las más importantes. ¿Ya? Deme un momentito, por favor. Ya, disculpen la interrupción, ¿cierto? La enfermedad degenerativa, ¿cierto?, es una afección generalmente crónica durante la cual tiene lugar un proceso continuo basado en cambios degenerativos en las células, ¿ya? Básicamente, las células van perdiendo su función y sus estructuras y comienza este proceso degenerativo, ¿ya? Entonces, este tipo de enfermedades se puede manifestar por procesos normales o naturales del desgaste del organismo, ya por el mismo hecho de envejecer, ¿cierto? Nuestras células, nuestros tejidos, nuestros organismos van a ir perdiendo, ¿cierto?, su estructura y su función. ¿Ya? Entonces, puede pasar por la misma vejez o también puede pasar por elecciones relacionadas con el estilo de vida. Por ejemplo, haber tenido un estilo de vida sedentario nos va a generar cierto tipo de consecuencias en nuestra vejez, o un tipo de hábito alimenticio nos va a también generar otro tipo de consecuencias tanto a la vejez como en la adultez. Ya eso lo sabemos de sobra con todo lo que es lipidemia, diabetes, ¿cierto? Hipertensión, ya lo vimos. Entonces, una de las primeras enfermedades que vamos a ver va a ser el denominado Alzheimer, ya también llamado demencia senil de tipo Alzheimer, o simplemente Alzheimer a secas, ¿ya? Es una enfermedad de carácter neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales, ¿ya? Se caracteriza en su forma típica por tener pérdida de la memoria inmediata, ¿cierto? Y de otras capacidades mentales, tales como capacidades cognitivas superiores. A medida que van muriendo las células nerviosas, ¿cierto? Las neuronas, y se van atrofiando diferentes zonas del cerebro. Ya esta enfermedad suele tener una duración media aproximada, ¿cierto?, después de los diagnósticos de unos 10 años, ¿ya? Aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Es incurable hasta ahora y terminal hasta ahora, ¿ya? ¿Por qué digo hasta ahora? Porque hasta ahora no ha salido una cura y un tratamiento efectivo contra esto, ¿ya? Muy probable que en un par de años, en 10 años más, esta enfermedad tenga otro pronóstico, ¿ya? La ciencia está avanzando a paso agigantadísimo, entonces siempre es bueno mirar con buenos pronósticos, ¿cierto?, estas enfermedades incurables, ¿ya? Como lo son el cáncer, como lo son estas enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años, y aunque puede, en raros casos, puede desarrollarse a partir de los 40 años. Y acá le voy a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis. El Alzheimer en personas diabéticas tiene una prevalencia de aproximadamente un 78%, casi un 80%. Así que ojo, ¿cierto?, con las personas diabéticas que están en una edad avanzada, porque es muy probable que presenten Alzheimer. Aproximadamente un 80% va a presentar Alzheimer. ¿Ya? Cierro paréntesis. ¿Qué es lo que pasa con el Alzheimer? Ya en el cerebro, ¿cierto?, en las conexiones nerviosas, se van a formar unas placas que son unos depósitos densos, ya de mucha densidad, que son insolubles para el sistema nervioso tratar de desecharlos, ¿ya? Aparte, ¿cierto?, hay una proteína que es la beta-amiloide, ¿cierto?, y aparte hay material celular que se van a localizar por fuera, ¿cierto?, de las conexiones neuronales, por fuera y por alrededor, ¿cierto? Y van a generar estas placas, ¿cierto?, de carácter densa, ¿cierto?, rígida, ¿cierto?,
estas van a seguir, van a empezar a su formación y su crecimiento hasta formar una fibra entretejida dentro de la célula nerviosa, dentro de la neurona. Y estas cositas, estas como entretejidos se van a llamar ovillos. Estos ovillos, ¿cierto? Es muy probable que muchos individuos en su vejez las desarrollen, ¿ya? Es un proceso que todavía no se estudia al 100%, ¿cierto? Todavía no se explica por qué se produce este proceso, ¿cierto? Pero todo lo vamos a presentar, ¿ya? Sin embargo, los pacientes con Alzheimer, este proceso lo tienen en muchos más lugares del cerebro, ¿ya? Lo tienen mucho más específico en el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces, el proceso normal en las personas con Alzheimer lo tienen mucho más marcado y exagerado, si podría decirse, ¿ya? Por lo general, el síntoma inicial de esta es la inhabilidad, ¿cierto?, de adquirir recuerdos nuevos, pero suele confundirse con actitudes relacionadas con la vejez o el estrés, ¿ya? Además de la recurrente pérdida de la memoria, una pequeña porción de los pacientes va a presentar las dificultades para el lenguaje, el reconocimiento de las percepciones, agnosia, o la ejecución de movimientos, que es la praxia, ¿ya? Con mayor prominencia, ¿cierto?, que los trastornos de la memoria, ¿ya? Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer van a ir empeorando, ¿ya? Las personas pueden no conocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer, escribir, pueden olvidar cómo cepillarse los dientes, peinarse, si es que siguen avanzando pueden volverse ansiosos o hasta agresivos, o hasta deambular lejos de su casa, lo que va a conllevar finalmente a que necesitan cuidados totales. Ya esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de los cuidados de una persona con Alzheimer. Finalmente es una enfermedad que afecta casi todo el núcleo familiar, ¿ya? Porque es bastante estresante, ¿cierto? No lo digo de forma peyorativa o mala, sino que es una carga muy difícil de llevar, ¿cierto? Por la familia, ¿ya? Porque uno está en constante preocupación, en constante monitoreo de la persona, porque uno deja literal 5 o 10 minutos a la persona sola y se puede hasta escapar, ¿ya? Y no aparece en un día, en 2 días. Entonces es muy importante saber abordar esta enfermedad lo mejor posible. La causa de la enfermedad de Alzheimer permanece desconocida, ¿ya? Aunque las últimas investigaciones, ¿cierto?, parecen indicar que están implicados en un proceso de tipo priónico, ya que es un estudio, ¿cierto?, sobre unas proteínas que se transmiten que generan la degeneración celular, o sea, que inducen a que las células nerviosas se empiecen a degenerar, ¿ya? Entonces es una de las teorías más cercanas hasta el día de hoy, pero todavía no están comprobadas, ¿ya? Entonces los tratamientos actuales ofrecen moderados beneficios sintomáticos, ¿ya? Pero no hay tratamiento que retrase o detenga el progreso de la enfermedad completamente, ¿ya? Por eso hasta el día de hoy es incurable. Así que eso con el Alzheimer, ¿ya? Dame un momentito, dame un poquito de agua. Vamos a hablar de la arteriosclerosis, ¿cierto? Senil. Ya deben conocer ya este término, ¿cierto? Que es un término que se refiere al endurecimiento de arterias de mediano y gran calibre, ¿ya? Entonces la arteriosclerosis por lo general causa estrechamiento, una estenosis de las arterias que pueden progresar, ¿cierto?, hasta la oclusión del vaso, impidiendo el flujo de sangre por la arteria así afectada, ¿ya? Entonces los términos arteriosclerosis, aterosclerosis, ¿cierto? Son similares tanto en escritura como en significado, aunque son sin duda diferentes, ¿ya? Entonces tenemos la arteriosclerosis, ¿cierto?, que es cualquier endurecimiento con pérdida de la elasticidad de las arterias. La palabra viene del griego, ¿cierto?, arterio, que significa arteria, y esclerosis, que significa una cicatriz o una rigidez. Después tenemos la arteriolosclerosis, ¿ya? Arteriolosclerosis. Se usa para el endurecimiento de las arteriolas o arterias de pequeño calibre. Entonces la arteriosclerosis es para las grandes venas, la arteriolosclerosis, ¿cierto?, es para las de menor calibre, y después tenemos la aterosclerosis, que es una induración causada específicamente por placas de ateroma, ¿ya? Si se dan cuenta, suenan todas muy parecidas, y hay muchas personas que las llegan a utilizar como sinónimo, pero las tres son diferentes, ¿ya? Entonces, la vejez, la esclerosis de la vejez, perdón, es la que se observa naturalmente una remodelación de la grande arteria a medida que aumenta la edad, caracterizada, ¿cierto?, por la rigidez arterial y que se asocia con hipertensión sistólica, ¿ya? O
O sea, estos procesos son normales dentro de la vejez. Mientras más vamos envejeciendo, las arterias se vuelven más rígidas, ¿cierto? Y más aumenta la presión, ¿ya? Hace años se pensaba que las demencias eran de origen aterosclerótico vascular. Hoy ya se diferencian de varios tipos de demencia, ¿ya? Y salvo la producida por la vasculitis de pequeño vaso, que suele ser de inicio rápido, no se considera una afectación vascular, entre ellas las de la arteriosclerosis, el mayor causante de demencia, ¿ya? Entonces, fisiopatología, las paredes de los capilares se engruesan ligeramente, ¿ya? Esto va a ocasionar, ¿cierto?, una tasa de intercambio de nutrientes y desechos un poco más lenta, o sea que la sangre que va a pasar menos, ¿cierto? Y va a pasar con mucha más dificultad. Entonces, la arteria principal del corazón, que es la aorta, se va a volver más gruesa, más rígida, menos flexible. Esto probablemente también está relacionado con los cambios en el tejido conectivo de la pared del vaso sanguíneo. Esto hace que la presión arterial suba, ¿cierto? Y que el corazón trabaje más, lo que puede llevar, ¿cierto?, al engrosamiento del miocardio, ¿ya? La hipermediocardiopatía, que se llama, que empieza a crecer, ¿cierto?, el corazón. Las otras arterias también se hacen más gruesas y rígidas, y en general la mayoría de las personas mayores tienen un aumento moderado de la presión arterial normal, ¿ya? Eso con respecto a la arteriosclerosis senil, ¿cierto? Vamos a pasar al tiro, ¿cierto?, a la enfermedad de Parkinson. Perdón, ahora sí. Eh, ¿Me escuchan? Ahí sí, perdón. Perdón por la interrupción. Vamos a continuar, ¿cierto?, con la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? También denominada mal de Parkinson o parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o simplemente Parkinson, ¿ya? Es una enfermedad neurodegenerativa, ¿cierto?, crónica, caracterizada por la bradicinesia, que es el movimiento lento, la rigidez, ¿cierto?, de los músculos, temblor y pérdida del control postural, ¿ya? Es bastante característica esta enfermedad. Entonces, la enfermedad de Parkinson se clasifica con frecuencia como un trastorno del movimiento, sin embargo, también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la función psicosocial, en la depresión, ¿cierto?, el dolor y alguna alteración en la función del sistema nervioso autónomo. La enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su frecuencia, situándose por detrás de la enfermedad de Alzheimer. O sea que está el Alzheimer, ¿cierto?, dentro de los neurodegenerativos, y después, abajito, viene el Parkinson, ¿ya? Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al sexo masculino como al femenino, afectando entre el 1% y un 2% de la población sobre los 60 años y un 5% de la población mayor de los 65 años. O sea que mientras más viejitos nos hacemos, es muy probable que con más porcentaje presentemos enfermedad de Parkinson, ¿ya? La enfermedad también ha sido registrada desde los 40 años, ¿cierto? Y su incidencia va aumentando con la edad, especialmente en los varones. No sé si usted algún día o alguna vez vieron a este boxeador Mohamed Ali, ¿cierto? Cuando iba cargando con la antorcha olímpica, se veía una persona muy joven, pero ya con Parkinson, pero eso tiene que ver más que nada por el tipo de profesión al que él estuvo expuesto, ¿cierto? Él era boxeador, recibió bastantes golpes y se fue degenerando y se fue atrofiando, ¿cierto?, su sistema nervioso, pero por causas externas, ¿ya? La enfermedad de Parkinson aumenta su severidad con el tiempo, o sea que una vez diagnosticada va pasando el tiempo y va haciéndose un poquito más severa, más difícil, ¿ya? Como consecuencia de una destrucción progresiva. ¿Por qué? Por causas que todavía se desconocen, ¿ya? Eh, Hay una sustancia dentro del sistema nervioso que es la sustancia pigmentada de la sustancia negra, en donde esta empieza a presentar algún tipo de daño de carácter autoinmune, todavía no se explica el por qué, ¿ya? Los síntomas tempranos, ¿cierto?, son importantes para reducir el progreso de la enfermedad tan pronto como sea posible, ¿ya? Posiblemente muchos años antes de la aparición de los síntomas motores, debido a las indicaciones sobre las posibles enfermedades de Parkinson, ¿ya? Estos pueden ser, por ejemplo, años, ¿cierto?, antes de la aparición del Parkinson, puede ser un daño al sentido del olfato. De repente empecemos a sentir olores que no son, o olores que nunca hemos sentido, o empecemos, ¿cierto?, a no sentir el olor, ¿ya? Fluctuación del estado de ánimo. Pueden haber también fluctuación del estado del ánimo, ¿cierto? Una ligera irritabilidad, ¿cierto? Acompañado con
leves, ¿cierto? O con algunos episodios de depresiones, ¿cierto? El estreñimiento y también lo más típico es la perturbación del sueño paradójico mediante fuertes movimientos atípicos durante el sueño REM, ¿ya? Pueden haber hasta gritos, ¿cierto? O golpes en el sueño, ¿ya? También tenemos los 4 síntomas motores que son considerados los síntomas como cardinales en la enfermedad del Parkinson, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de síntomas cardinales, en cualquier enfermedad, son como es como la sintomatología clásica y crítica de la enfermedad. Por ejemplo, la del COVID, podríamos decir que los síntomas cardinales son la fiebre, ¿cierto? La pérdida del gusto y del olfato, ¿cierto? Eh, la tos, ¿cierto? Y el dolor de cabeza, ¿ya? Sí, podríamos tener esos síntomas cardinales que van a clasificar sí o sí al COVID, ¿ya? En el caso del Parkinson, van a ser son 4 síntomas motores, ¿ya? Que son el temblor, la bradiquinesia, que es la lentitud del movimiento, la rigidez muscular y la inestabilidad postural, ¿ya? El temblor en reposo, ¿ya? Está presente aproximadamente en el 85% de los casos con enfermedad de Parkinson. Y la ausencia, ¿cierto?, de expresión facial, disminución del parpadeo y del movimiento de los brazos al caminar completan el cuadro clínico, ¿ya? Así que hay que tener ojito ahí con la sintomatología. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson consiste en mejorar o al menos mantener o prolongar la funcionalidad del enfermo durante el mayor tiempo posible, ¿ya? Idealmente mejorar todo lo que sea calidad o la expectativa de vida o la calidad de vida del paciente, ¿ya? En la actualidad el tratamiento puede ser de 3 tipos: farmacológico, quirúrgico y rehabilitador. Vamos a hablar ahora de la osteoartritis. No se confundan con el reclame. Vamos a hablar de la osteoartritis, de la artrosis, ¿cierto? En un momentito. Entonces, la artrosis u osteoartritis es también una enfermedad degenerativa crónica de progresión muy lenta y común en la edad avanzada que afecta a las articulaciones móviles del cuerpo. Está caracterizada por dolor articular, sensibilidad acentuada, ¿cierto? Rigidez, alteración en la movilidad, crepitaciones, derrame, inflamación, dolor y mucho dolor, ¿ya? Se genera a partir del daño acumulativo proveniente de lesiones microscópicas y macroscópicas en dichas articulaciones que se activan en respuesta de reparación mal adaptada que incluye la activación de vías proinflamatorias del sistema inmunitario innato. ¿Qué quiere decir esta frase? De que la consecuencia de microlesiones, ¿cierto?, que fui sufriendo durante mi vida, en conjunto con otras lesiones que fueron un poquito más grandes, que fui sufriendo durante mi vida, en conjunto con una mala cierta activación del sistema inmunitario para inflamar, me van a empezar a producir, ¿cierto?, esta osteoartritis, ¿ya? El trastorno se manifiesta primero a nivel molecular, ¿cierto?, y celular. Hay un metabolismo anormal de los tejidos de la articulación, seguido de alteraciones anatómicas o fisiológicas. Va a haber degradación y pérdida del cartílago, va a haber una remodelación del hueso, la superficie del hueso van a ser diferentes, van a formarse los famosos osteofitos que son muy dolorosos, va a haber una inflamación de la cápsula sinovial, va a haber una esclerosis y un engrosamiento del hueso subcondral y va a haber pérdida de la función articular normal. Va a haber limitación del movimiento, ¿cierto? Va a haber mucho dolor y también esto va a ser acompañado de una inflamación crónica, ¿ya? El compromiso de la cadera y la rodilla son las causas más comunes de esta discapacidad, ¿ya? Esta enfermedad reumática es la más frecuente, especialmente entre personas de edad avanzada. Se presenta de forma muy prematura en personas con enfermedades genéticas que afectan al tejido conectivo. En la artrosis, ¿cierto?, la superficie del cartílago se empieza a romper y se desgasta, lo que va a provocar que los huesos se muevan el uno contra el otro, lo que va a generar fricción, dolor, va a activar medidas proinflamatorias y va a haber pérdida de movimiento en la articulación. Quizás no pérdida inmediata, sino que va a haber limitación del movimiento, una por el dolor, ¿ya? Y después esa pérdida de movimiento, con el tiempo, como uno no quiere mover la rodilla porque le duele, ¿cierto?, va a empezar a generar adherencias y esas adherencias nos van a terminar de limitar el completo movimiento de la rodilla, ¿ya? Con el tiempo la articulación va a llegar a perder su forma original y pueden crecer en ella espolones, los osteofitos. Además, pueden desprenderse trozos de hueso y de cartílago y van a estar flotando dentro del espacio de la articulación, ¿ya? Estos son llamados los ratones articulares, lo que va a generar aún más dolor y si movilizamos va a generar aún más daño, ¿ya? La artrosis entonces puede afectar a cualquier articulación del cuerpo, a cualquiera, a la que se le ocurra va a poder afectar.
No obstante, ¿cierto? Las más frecuentes son las artrosis de la espalda, que son generalmente a nivel dorsal, lumbar y cervical, ¿cierto? La artrosis de cadera clásica, la artrosis de rodilla clásica, artrosis de mano, ¿cierto? Trapecio metacarpiana, la que es la famosa risartrosis, eh, también la artrosis a nivel de pie, pero muy común, ¿cierto? Y va a empezar a presentarse después de los 50 años. Entonces, hagamos un dibujo que es bastante interesante, ¿cierto? Donde vemos dos caderas en dos situaciones, una cadera con un cartílago sano y una cadera con artrosis donde hay una falta de cartílago y eso hace que el hueso con el hueso rocen, sea muy doloroso, ese dolor va a llamar, ¿cierto?, a una respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria no va a ser buena porque va a ser descontrolada, va a permanecer inflamada, se va a perder el movimiento, se va a adherir la cápsula articular, vamos a perder el movimiento, lo que nos va a generar más dolor, lo que va a finalmente a seguir llamando a la respuesta proinflamatoria y así en un círculo vicioso que no se termina, ¿ya? Comúnmente la artrosis comienza muy lentamente. Tal vez se inicie con dolor en las articulaciones después de hacer ejercicio o algún esfuerzo físico. La artrosis puede afectar a cualquier articulación, pero ocurre más frecuentemente en la espina dorsal, ¿cierto? En las manos, las caderas, rodillas o pies, ¿ya? Después tenemos la osteoporosis, ¿cierto? Que es una enfermedad que afecta a los huesos y está provocada por la disminución de la masa ósea que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o estructura como sales minerales de calcio que contiene. Acuérdense que gran parte del sistema endocrino y del sistema renal ayuda a la síntesis de calcio y de fósforo que permanece en los huesos, así que es importante, ¿ya? Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente, el hueso debería tener una densidad, ¿cierto? Y este hueso se vuelve menos denso, se vuelve menos resistente, ante cualquier golpe se fractura rápido, eh, es más frágil, tiene menos resistencia a las caídas, se rompe con relativa facilidad tras un traumatismo, produciéndose fracturas o microfracturas, ¿ya? Entonces la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la define en mujeres como una densidad mineral ósea menor o igual de 2,5 de desviación estándar, por debajo de la masa ósea promedio de personas sanas con 20 años, ¿ya? Medida por una densitometría ósea o densitometría ósea, ¿ya? La densidad mineral de los huesos se mide mediante esta prueba médica que se llama densitometría ósea, ¿ya? Donde es como un dibujo en donde ven más o menos cómo está la densidad de nuestros huesos. La osteoporosis no provoca síntomas y suele pasar muy desapercibida, motivo por el cual se le ha denominado una epidemia silenciosa, ¿ya? Las manifestaciones clínicas de la osteoporosis aparecen como consecuencia de sus complicaciones como fracturas, ¿cierto? Como fisuras, algunas microfracturas, ¿ya? Sin embargo, existe el error extendido de considerar que la pérdida de masa ósea provoca dolores musculoesqueléticos, cosa que es falso, ¿ya? Esta afección se produce sobre todo en mujeres amenorreicas y posmenopáusicas, debido a la disminución de la producción de estrógenos por los ovarios y otras carencias de hormonas, ¿ya? No obstante, hay un número considerable de causas de osteoporosis a cualquier edad que no suelen ser reconocidas ni valoradas, entre las que destacan la enfermedad celíaca, la gamapatía monoclonal de significado incierto, la insuficiencia renal, ¿cierto? Ya lo hablamos, la diabetes mellitus, la acidosis tubular renal y algunos otros factores que aumentan el riesgo de presentar osteoporosis son la deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y una vida sedentaria también nos van a predisponer, ¿cierto?, a tener osteoporosis. La práctica de ejercicio físico y un aporte extra de calcio antes y después de la menopausia van a favorecer, ¿cierto?, el mantenimiento óseo. Es también recomendado una dieta muy adecuada. Se estima que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 12 hombres de más de 50 años sufren de osteoporosis. Y es responsable de millones de fracturas anualmente también, ¿ya? En muchas de las cuales se involucran las vértebras lumbares, ¿ya? Entonces, los huesos están sometidos, ¿cierto?, a un remodelado continuo mediante procesos de formación y reabsorción. También sirven como reservorio de calcio del organismo, que a partir de los 35 años se inicia la pérdida de masa ósea. Múltiples enfermedades o hábitos de vida sedentarios pueden incrementar, ¿cierto?, esta pérdida, ¿cierto?, a partir de los 35 años, lo que, por ejemplo, puede que presentemos una osteoporosis mucho más precoz, ¿ya? Los 3 principales mecanismos que provocan la osteoporosis son la falta de masa ósea durante el proceso de crecimiento, ¿cierto? Una reabsorción excesiva de hueso mediada por los osteoclastos y formación inadecuada de hueso nuevo por los osteoblastos durante el proceso continuo de renovación ósea, ¿ya? La menopausia es una de las causas principales de la osteoporosis en las mujeres, debido a que
a la disminución de los niveles de estrógeno, ¿cierto? Esta hormona muy importante, la pérdida de estrógenos por la menopausia fisiológica o por la extirpación quirúrgica de los ovarios. Va a causar una rápida pérdida de hueso, ¿ya? Las mujeres, especialmente las caucásicas y asiáticas, tienen una menor masa ósea que los hombres. La pérdida de hueso va a ocasionar una menor resistencia del mismo, lo que conduce fácilmente a fracturas de la muñeca, columna, ¿cierto? Y cadera, y también los riesgos de caída van a ser mucho, mucho más peligrosos porque es mucho más fácil que se fracture un hueso, ¿ya? Vamos a hablar por último, ¿cierto?, de la dependencia. Los cambios que se producen a medida que nosotros vamos envejeciendo hacen que la persona mayor sea una persona vulnerable y susceptible de llegar a algún nivel de dependencia, ¿ya? Algunas personas mayores, por falta o pérdida de la capacidad tanto física, psíquica o intelectual, tienen necesidades de asistencia o ayuda importantes para realizar las actividades de la vida diaria, tanto como comer, caminar, asearse, vestirse, bañarse, ir al baño, ¿cierto? O alguna de las actividades de la vida diaria instrumentales, como usar el teléfono, comprar, manejar dinero, preparar comida, hacer tareas domésticas, utilizar el transporte, ¿cierto? Tomar sus medicamentos, administrar dinero, salir a la calle. Entonces, hay muchas personas que con el paso de la edad, ¿cierto?, empiezan a presentar este tipo de dificultades para hacer estas actividades. Cuando la dependencia es definitiva, ¿cierto?, y se necesita de manera sistémica cuidado de otra persona, hablamos de un cuidado de largo plazo, ¿ya? Eso ha sido la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, ¿cierto? Me despido ahora sí de forma oficial, nos vemos a la tarde, ¿cierto?, los chiquillos que se quieran conectar a la Zoom. Vamos a dejar las últimas informaciones también por el WhatsApp con respecto a que nos falta una prueba, ¿cierto? Y las evaluaciones de esta materia, voy a hablarlo con la profesora Karen cómo lo vamos a hacer, para que ahí estemos todos al día. Que estén muy bien, un abrazo, ¿cierto?, a la distancia, nos estamos viendo pronto, nos quedan pendientes las clases presenciales, así que todavía no se libran completamente de mí, ¿ya? Así que atento al grupo, porque antes de que inicien las prácticas, ¿cierto?, en enero, vamos a tener las clases presenciales. Hasta luego, que estén muy bien.